Buenas Todo tardes, eso, hemos pues. recorrido los dos videos. Así que vamos a empezar con el último tema de nuestro video. Así que vamos a empezar a hacer rápido que tiene gran parte de las teorías de sus dispositivos. Así que vamos a ir aclarando algunos puntos. Cuando hablamos de osteocondritis, nos vamos a hablar de osteocondritis. Es una patología bastante familiar. Tenemos muchas patologías que tienen un denominador común, generalmente son dolores de la muscular, y eso se va a ir representado en los niños más que otros grupos etarios. Entonces son enfermedades óseas que afectan a jóvenes en un periodo de crecimiento rápido. Esto significa en pacientes que están cumpliendo la edad de primer desarrollo. En las mujeres se da entre los 9 y los 11 años, el primer crecimiento rápido, en los varones entre los 12 y los 15, y en el segundo periodo entre las mujeres se da entre los 13, 14 hasta los 16 y los varones entre los 16 y los 18. Entonces, este es el tiempo en que la sufre una mayor estimulación y por ende mayor crecimiento. Entonces, estas enfermedades van a afectar precisamente la base de las lesiones pulmonares. Entonces, hay dolor durante el movimiento y la marcha. Muchos de ellos pueden dejar secuelas bastante deformantes. Y el movimiento y la marcha es lo más característico. Algunas dejan secuelas deformantes, pueden dejar secuelas que perduran por toda la vida, y en general no hay signos inflamatorios. Entonces, como osteocondritis significa alteración en la osificación endocondral que van a sufrir los huesos. Ustedes saben que tenemos dos tipos de osificaciones, y la primera, que es la endocondral, es la que más afecta a través de la alteración en la condrogénesis y también en la osteogénesis. Entonces, hay un capítulo importante que también se llama la osteocondritis disecante, que es parte de la osteocondritis, pero que tiene un capítulo definido, donde se sabe que hay un cuadro de necrosis que va a delimitar un área, esa área circundante va a sufrir efectos y alteraciones que van a ir a dar muerte de un segmento, y esa muerte del segmento va a debilitar el cartílago y por ende se va a producir un secuestro. Entonces, eso es lo importante de este tipo de osteocondritis discante. Se tiene una causa definida, que es la necrosis, pero todavía no sabemos por qué se da esa necrosis. Entonces, dentro de estas vamos a tener aquellas que van a complementar un fragmento óseo, que se van a deber a compresión, fragmentación y separación de la misma, que pueden afectar las apífisis aisladas y los huesos especialmente cuboideos. Aquellas que van a producir una necrosis isquémica, una zona donde el coágulo o la infección o la vasoconstricción de los vasos va a causar muerte celular. Esta muerte celular va a dar un área afectada, que es un área circunscrita, y la esclerosis reactiva y el aumento de la vascularización van a dar un área circundante. Esto es en términos lo que se conoce como el secuestro y el involucro en la osteomelitis. Pasa exactamente lo mismo. Hay una área muerta, que es el área afectada, y un área circundante que va a estar dado por una esclerosis reactiva y un aumento de la vascularización. Entonces, es un capítulo importante para entender este tipo de cosas. Entonces, ustedes van a revisar que han tenido diferentes nombres: osteocondritis juveniles, necrosis aséptica osteocondral. ¿Por qué? Porque no se ha determinado un cuadro infeccioso en ninguna de ellas. Osteocondropatías juveniles, osteocondrosis asépticas juveniles, osteomalasias, malatos. Malasia viene de malato, y eso significa un reblandecimiento de osteoartritis deformante, porque hay muchas secuelas secundarias en todas las patologías, y osteoartritis aséptica idiopática juvenil. Idiopática porque todavía no conocemos una causa que nos pueda indicar el tipo de lesiones. Entonces, dentro de esta patogenia se han
descubrado muchas de las patologías que podrían estar afectando. Pero entre las más efectivas para determinar esto son los traumatismos persistentes, repetitivos y cíclicos, que pueden ser intrínsecos o extrínsecos. El estrés repetitivo significa la presión de algún segmento específico en un determinado punto, alteraciones vasculares, infecciones, anomalías del desarrollo óseo, condiciones constitucionales, pacientes o muy altos o muy gordos o que tengan algún carácter genético también están afectados. Trastornos de origen nervioso. Dentro de estas vamos a encontrar que hay una gran patología de aquellas que se rigen por un fenómeno de aplastamiento, una compresión que va a ir dada a través de los metatarsianos, la enfermedad de Praeger, escafoides tarsianos, la enfermedad de Kohler, semilunar, la enfermedad de Kienbock, columna dorsal, la de Scheuermann. Aquellas que son por excisión, significa que se está calando algo. Es aquellas que se dan en los cóndilos femorales, con la enfermedad de Koenig, el codo, con la enfermedad de Panner. También tenemos en el astrágalo y los metatarsianos. Entonces hay un fenómeno de tracción que está dada por los tendones que se insertan en esos puntos. Y los fenómenos de tracción que van a dar por tendones de mucho mayor calibre, la enfermedad anterior de la tibia, la enfermedad de óseo de Slater y el calcáneo y la enfermedad de Seeber. Dentro de estas osteocondritis por aplastamiento vamos a tener que se produce generalmente al final de la adolescencia. Deja una necrosis espontánea en el núcleo de osificación. Significa que es el punto donde parte la osificación endocondral, se puede ver afectado. Estrés de compresión aumenta en el hueso. Entonces nosotros podemos tener zonas de hiperpresión que van a ir alterando ese punto de presión y que no va a osificar adecuadamente. También se conoce que hay un compromiso del aporte sanguíneo, significa que hay una hipovascularización local. La clínica, dolor, limitación funcional, aumento de la densidad ósea en los fenómenos tempranos, pero la deformidad y el movimiento del segmento necrótico se da en un segmento tardío. Entonces, como defensa, el cuerpo trata de colocar más hueso en esa zona, que eso se llama fenómeno de la catápila de cebolla, empieza a engordar esa zona, pero después se va perdiendo por compresión y muerte. Entonces, en las de tenemos las enfermedades, una de las más representativas es la enfermedad de Scheuermann, que también se conoce como osteocondritis dorsal juvenil o sifosis dorsal juvenil. ¿Por qué? Porque los chicos empiezan con una joroba. Entonces los papás vienen, doctor, quiero que me recete ese corrector de espalda para que mi hijo camine mejor. No depende de la postura del paciente. Significa que hay una alteración a nivel de las estructuras óseas. No hay signos de muertes óseas, pero se sabe que está afectada la vascularización. El mecanismo de acción son pacientes altos que han tenido un crecimiento demasiado rápido en los últimos meses. Los familiares te refieren así, doctor, ha crecido mucho en estos 3 últimos meses y ni siquiera la ropa le queda. Entonces, eso va a aumentar la cifosis. Un paciente normal y una paciente que tiene una alteración en la curvatura de la columna dorsal. Entonces, no es que el chico quiere estar agachado o mirando hacia abajo, ¿no? Sino que se produce porque hay una afectación de vértebras. La clínica es para cansancio, dolor localizado. Nosotros palpamos la región dorsal y el paciente le duele, hay rigidez dorsal. Nosotros tratamos de colocarlo recto al paciente, logra por unos segundos, pero como hay un fenómeno de compresión, entonces el paciente vuelve a doblar el tronco. En los estadios iniciales, la deformidad es corregible. Entonces, cuando los pacientes vienen a partir del primero o segundo mes donde aparecen estos signos, todavía podemos corregir eso. Entonces, eso es sumamente importante, ¿no? Entonces, las primeras fases, los meses es totalmente importante. El acuñamiento se da desde la D7 a la D9. Entonces, son varias vértebras que se ven comprendidas. No es solo una, puede ser más incluso. Entonces, ¿qué pasa? Hay un acuñamiento, empieza con un acuñamiento en la parte anterior, en el segmento anterior de la vértebra, se va acuñando y fíjense cómo tiene la forma de una cuña, con base ancha posterior y la parte anterior es mucho más filuda. Por eso los pacientes se tienden hacia adelante. El tratamiento, gimnasia, corsés torácico, pero este tipo de corsés. No
no sirven los enocho de guarismos o esos que dan choques eléctricos, no. Tiene que ser con una varilla larga, rígida, que vaya desde la parte cervical hasta la parte torácica, ¿no? Entonces al paciente los obligamos a estar en una posición erecta para que eso vaya cicatrizando y condensando. Excepcionalmente se hacen cirugías. ¿Cuándo? Cuando hay una compresión importante de algún órgano vital. Cuando el paciente está demasiado doblado y eso no le deja respirar adecuadamente, o el corazón está trabajando con mucha más fuerza. La precarga y la poscarga se aumentan. Tenemos la enfermedad de Kohler, la enfermedad de Kohler 1, hay una osteocondritis del escafoides tarsal, necrosis avascular del escafoides tarsal, se da entre los 4 y los 9 años de edad y un 20% de esto es bilateral. Entonces el paciente puede referir dolor, puede ser espontáneo, puede ser dolor al mismo tiempo o puede haber una diferencia de meses. Primero le empieza a doler el derecho, le tratamos el derecho, pero también está empezando a sentir lo mismo en el pie izquierdo. Entonces, por el 20% de bilateral. Y se presenta más en pacientes femeninos. ¿Por qué? Porque la necrosis aséptica se va a seguir de fenómenos de reabsorción y de regeneración en un hueso que está rodeado por todos los huesos del pie. Este hueso, ustedes les recuerdan que está en el centro de la base, representa la articulación del Chopard y es un hueso que no tiene inserciones musculares, que es algo también importante. Significa que cuando se daña, tiene una pobre vascularización, entonces no tiene fenómenos de regeneración propia. Además de eso, que dentro del arco plantar el flujo disminuye y está sufriendo las presiones de sus huesos vecinos que se osifican antes. El último hueso en osificarse es el escafoides tarsal. Entonces el paciente tiene dolor localizado, él sabe exactamente dónde le duele, hay claudicación en la marcha, especialmente en el momento del despegue. Entonces el paciente empieza a tener dolor. Discreta edema regional, dolor a la reacción defensiva al realizar movimientos de rotación. El paciente, nosotros empezamos a hacer movimientos de rotación o agarramos con una mano a nivel de la disfran y empezamos a mover y el paciente se queda dolor. La evolución por sí sola dura entre 1 y 2 años. Entonces, después de los 2 años, el paciente deja de sentir dolor y el paciente puede realizar una vida normal. Pero, ¿quién va a dejar a su hijo 2 años con ese problema, no? Entonces, ese es el tema. Curación clínica y radiológica puede ser totalmente completa. Así hagamos o no hagamos nada, ¿no? Entonces, si nosotros vemos en los cuadros radiológicos, sabemos sospechar que eso puede pasar, hay una concentración central de marcadores que se muchas veces lo vemos mucho más delgado, marcadores opaco, aplanado, reducido de volumen, no, pocos. El estadio avanzado se presenta. Fíjense que esto es lo que ocurre. Los huesos se han estudiado antes, ha dado una compresión y fíjense cómo está de delgadito, parece una pantalita nada más. Lo mismo acá, si nosotros vemos AP, fíjense que hay un espacio enorme que está tomado normalmente por líquido. Entonces, el cuadro no deja osificar adecuadamente. Antiguamente, nosotros, cuando yo estaba formándome, nos enseñaban que este tenía que ser un yeso que es suropérico, que va desde debajo de la rodilla hasta la punta de los dedos durante 2 o 3 meses. Cuando nosotros sacamos el yeso, efectivamente el paciente no le dolía absolutamente nada, estaba bastante bien, pero tenía rigidez, tenía una rigidez en el tobillo importante que era muy difícil de ver, especialmente en pacientes jóvenes. Y ustedes en pacientes jóvenes, a un niño de 6, 7 años, dile, no vas a saltar, no vas a empezar con el yeso, es casi imposible. Entonces, por eso se ha cambiado, entonces ya no hay más esto de los 2 o 3 meses. Nosotros colocamos esta escayola, que es una escayola de Tensoplast, que es un plástico moldeable, que lo podemos acomodar con velcro si el paciente camina con eso. Tiene un apoyo con eso y no se mueve, entonces le da más chance a cicatrización. Utilizamos analgésicos, antiinflamatorios cuando el dolor es bastante insoportable y el resultado normalmente son bastante buenos. La enfermedad de Kohler 2 se da una distribución inadecuada a nivel de la cabeza del segundo metatarsiano. En la clase de semiología conmigo hemos visto que hay un triángulo del pie, ese triángulo pasa por la cabeza del quinto metatarsiano, por la cabeza del primer metatarsiano y a nivel de la
triángulo. En cambio acá, fíjense cómo se altera por este uso de tapones indiscriminado y el segundo hueso, que el segundo metatarsiano está sometido a una hiperpresión marcada. Entonces se va muriendo, entonces se va disminuyendo el aporte físico y se va aplanando. Esto es mucho más frecuente en mujeres jóvenes con traumatismos y tacones altos, aunque últimamente estamos viendo que los varones están empezando a utilizar estos tacos, ¿no? Entonces son tacos bastante largos. Entonces los pacientes empiezan, ya no es algo tan peligroso. El cuadro clínico, el paciente identifica específicamente, aquí me duele, doctor, acá. Entonces señala la parte de la planta del pie a nivel del segundo metatarsiano. El engrosamiento irregular va a similar un rodete óseo. Entonces nosotros vemos en la radiografía un doble contorno a nivel de la cabeza. Si nosotros sacamos radiografías sucesivas, vamos a ver que hay una destrucción gradual de la epífisis metatarsiana. ¿No? Esa epífisis se va reemplazando por hueso nuevo y muchas veces engrosado. La cadera articular deformada, irregular, ensanchada, agrietada y finalmente aplanada. Se va aplanando por la somatopresión. La cabeza del metatarsiano se ensancha en sentido transversal y disminuye de altura. Eso es obvio porque va sometiendo a fuerzas bastante grandes. Y el espacio articular parece mucho más amplio. Fíjense, este es un paciente nuestro. Fíjense cómo empieza a aplanarse esta zona. Fíjense que nosotros en el primer y en el tercer movemos, pero en el segundo, fíjense cómo se va aplanando. Y este es otro caso donde se va aplanando de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, falta que se complete esto y el paciente va a empezar a sentir dolor. Esta es una imagen de un libro que tomé. Fíjense cómo también se aplica el aplastamiento a nivel de la segunda metatarsiana. Pero creo que en este caso es mucho más claro. Tratamiento, inmovilización durante un tiempo, una escayola sintética. Dermoterapia, vamos a utilizar frío en esa zona. Luego vamos a empezar a relajar con cosas calientes y utilizamos diatermia, radioterapia. Entonces, cualquier cosa que nos pueda ayudar a disminuir el dolor. Esto no es un cáncer, no es una enfermedad que va a matar al niño, pero un niño que tenga esto, pues de seguro va a tener mucho problema. Entonces, el tratamiento va entre los 8 y 10 meses muchas veces. Fíjense que no es corto el tratamiento. Y debe evitarse la marcha y cansados ajustados. Luego vamos a hablar de la osteocondritis descante, ese capítulo que habíamos visto antes. Entonces afecta el cartílago articular, pero además actúa a nivel del hueso subyacente, que se van a ir separando de a poquito, milímetro a milímetro se van a ir separando. Se da mucho en adultos jóvenes, en varones, en una edad entre los 12 y los 15 años específicamente. Hay un microtraumatismo repetitivo, se cree que hay una fractura osteocondral, más pérdida de irrigación, eso no está todavía demostrado, pero eso es lo que vamos a ir viendo. Entonces, factores desencadenantes se tienen por que esta zona va a ser sometida a cargas. También tiene un componente de heredabilidad. Entonces, si el padre ha tenido, el niño tiene un 25% de poder heredar eso. Entonces, así es como se ve una osteocondritis. Fíjense, este es hueso cartílago sano, y aquí tiene un huecazo, una caries, que se da en la zona de carga. Entonces, cuando el paciente está sentado, probablemente no le duela. Empieza a caminar y es como si tuviera una Ahora, si se va a dormir, entonces no se vaya a estudiar a su casa. Me disculpa, doctor. Si se vuelve a dormir, se va a la escuelita. ¿Ya? Sí. Entonces, también podemos tener eso en cualquier lugar. Podemos tener en el hombro, podemos tener en el tobillo, en el astrágalo específicamente, pero los lugares más conocidos son a nivel del cóndilo medial, de la rodilla, a nivel del húmero, a nivel del astrágalo y mucho menos en otros tipos de patologías, ¿no? Entonces, esos son los tres principales lugares. La enfermedad de Crohn es la osteocondritis descante de la rodilla que estamos viendo hace un rato. Afecta entre los 10 y los 25 años de edad, mucho más en el masculino. Normalmente es unilateral. 85% de las veces se presenta en el cóndilo femoral medial, ¿no? Es una gran incidencia. No significa que no pueda producirse en la patela o en el cóndilo femoral lateral.
70% de este cóndilo femoral se va a afectar en el borde lateral del mismo sobre la zona intercondilia. Ahorita les vamos a ver una imagen de cajibar, que es la denominada zona clásica. Entonces, si nosotros en el examen ponemos, qué sé yo, en el cóndilo lateral, un de Koenig, no se sorprendan porque puede ser que ese 15% esté repartido en esa zona. ¿Okay? Y mecanismo de acción, traumatismos y alteraciones vasculares repetitivas. Entonces, el cuadro clínico, hay ligera tumefacción dependiendo del fragmento. Puede ser derrames articulares intensos, muy dolorosos, dolor, bloqueo articular, porque si ese fragmento que se ha necrosado se separa, va a causar una rata articular. El diagnóstico radiológico, anormalidades en la cara externa del cóndilo interno, que es lo primero que se nos viene en la cabeza, pero siempre revisar las otras fotografías. Delimitación y aflojamiento, separación del cuerpo especular, que va a formar una rata articular. Hemos definido como cualquier cuerpo extraño que está circulando en la articulación y no es un mal movimiento y eso lastima. Y el paciente se queja por eso. Entonces, esta es la zona de Cajín-Quiver, la más frecuente. Nosotros vamos a dividir la rodilla en 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, nosotros vemos que de frente se encuentra en la zona 2, que es la zona clásica. En la lateral, nosotros vamos a definir la zona A, B y C. La línea A está separada de la B por la línea de Blumenstahl. Y la línea C va a estar delimitada por una línea que va a ser congruente y continua de la cortical posterior del fémur. Entonces los van a dividir en A, B y C. Entonces la zona clásica es 2C, ¿no? Es una zona de carga total. El paciente cuando está afectado, la lesión se sube hasta arriba, pero cuando empieza a caminar, esa lesión empieza a comprometer y doler. Entonces, este es un caso clínico nuestro. Fíjense que nosotros hemos podido descubrir que había una imagen medio rara aquí en el cóndilo femoral medial, una lateral, y fíjense que abarca más del 2/3 de del cóndilo femoral. El tratamiento puede ser de ambas formas, puede ser quirúrgico, puede ser conservador. Muchas veces cuando el fragmento es chico y el paciente no tiene mucha sintomatología, se puede esperar. Pero en aquellos pacientes que ya están más de 8 a 10 semanas con el dolor, hemos intentado antiinflamatorios, fisioterapia, nada de eso ha funcionado, entonces nosotros hacemos una cirugía. Fíjense acá, le hemos colocado un tarugo, hemos sacado una zona donante, una zona de no carga, que es en la parte superior de los cóndilos, y le hemos puesto un cilindro. En este caso hemos puesto 2 cilindros porque la lesión era muy grande. Y los resultados a largo plazo son bastante buenos. Luego vamos a entrar a la enfermedad de pánico. La enfermedad de pánico, osteocondritis del cóndilo humeral, que es más frecuente en los niños, también llamado codo del niño de liguero, especialmente los que hacen softball, los que hacen racket con las 2 manos. Entonces, esos pueden tener este tipo de molestias, que se debe a un estrés repetitivo, está sometido a una carga cíclica normal, ¿no? Nosotros vamos a encontrar dolor, tumefacción ósea, limitación en la movilidad, y este es el punto. Todos los músculos extensores de la muñeca se van a insertar en el epicóndilo. Todos los músculos flexores de la muñeca se van a insertar en la epitrofia, ¿no? Entonces, es lo que está pasando. El cuadro radiológico normalmente empieza con una fisuración. El paciente puede empezar con un leve dolor a ese nivel, aumento de la densidad ósea, disminución del tamaño del cóndilo y puede haber muchas veces fragmentación o reabsorción ósea. El tratamiento, reposo. Esa es la clave. Luego, tenemos cortos periodos de inmovilización. El paciente puede estar inmovilizado por un rastrillo, pero no superar los 10 días de eso. Fíjense acá nosotros tenemos un caso que me lo prestó la doctora Espina, que es nuestra ortopedia infantil, y fíjense cómo se va desprendiendo el cartílago, se va muriendo y se va yendo hacia la articulación. Entonces el paciente puede tener bloqueos repetitivos muy dolorosos. Ahora vamos a entrar a la osteocondritis por tracción. Se debe a tracción excesiva por el tendón de gran tamaño que se inserta en esa zona. Hay lesión de la apófisis que no está fusionada, no hay necrosis ósea.
ósea, los anteriores, pero puede asociarse a una tenosinovitis. Significa que el tendón y la ropa que cubre el tendón, que es el periósteo, perdón, el peritendón, se van a engrosar y van a ser sumamente dolorosos. Dentro de la tuberosidad anterior de la tibia, la TAT, se encuentra la enfermedad de Osgood-Schlatter. Y a nivel de la apófisis del calcáneo, que se inserta el tendón del Aquiles, ¿no? Está conformado por el sóleo y los dos gastrocnemios. Entonces el paciente refiere dolor. Piensa que alguien le da una patada en el pie, mira hacia atrás y no hay nada. Se comporta mucho como la lesión del ligamento cruzado posterior. No. Se comporta muy frecuentemente como un mecanismo de tracción a través del tendón de Aquiles. Entonces, vamos a ir desglosando cada una de estas. La enfermedad de Osgood-Schlatter ha sido defendida por ambos. Ambos la han descrito más o menos como un periodo de tiempo menor a los 6 meses, por eso se consideran los dos nombres. Entonces, Osgood, que lo hizo en Alemania, Schlatter lo hizo en Suecia, pero prácticamente sacaron conclusiones muy similares. Es la osteocondilitis del tubérculo tibial, compromete la tuberosidad tibial anterior y se encuentra en un grupo etario entre los 8 y los 15 años de edad. 25% también puede ser bilateral. Entonces, la tracción excesiva en pacientes que someten a cargas cíclicas importantes como correr, jugar fútbol todo el tiempo, entonces van a hacer que el tendón de Aquiles esté completamente fracturado. Esta fusión, ustedes recuerdan que las apófisis, por eso se llama apófisis, no estaban fusionadas al hueso grande. Entonces, en un determinado momento, que es entre los 10 y 11 años, esta apófisis se empieza a fusionar con la tibia. Esa fusión, en la mayor parte de las veces, si somos ahorita 15, puede ser que uno tenga este tipo de veces, los demás no tengan nunca. Y es porque se va fusionando nada más la apófisis, la tibia con la tibia. Entonces, esto se va fusionando, pero fíjense, si hay fragmentación, inflamación, la inflamación inhibe la coaptación que va a tener con la. Entonces, nunca se logra o se logra fusionar con bastante dolor, ¿no? Hay tumefacción, hay calor local, dolor en la tuberosidad anterior de la tibia. Muchas veces se ha confundido esto con una artritis séptica. Entonces, el médico sin experiencia le pincha la rodilla, no saca absolutamente nada, le vuelve a pinchar. Dice, no, usted tiene, se le ha reabsorbido demasiado el líquido. No, no es que se haya reabsorbido, sino que el líquido busca otras zonas de drenaje y se va normalmente a la parte posterior. Entonces, la interna articular de la rodilla no presenta ninguna anormalidad. Entonces, eso es más un cuadro interno. Entonces, un cuadro radiológico, el alejamiento del núcleo de osificación de la diáfisis nos va a conformar eso. Fíjense en esta imagen de la derecha, que se me acabó. Fíjense cómo hay una fusión en una parte, pero hay otra que no se está fusionando. Entonces, es muy difícil que se logre fusionar eso. Y lo mismo vemos en la tuberosidad de la tibia. Fíjense cómo el líquido filtra esa zona. Entonces, el paciente refiere bastante dolor. Lo mismo, otro caso nuestro, fíjense, este paciente tenía una Osgood-Schlatter, hizo un partido de fútbol y se le arrancó toda la tuberosidad anterior de la tibia. Y tuvimos que operarlo con fluoroscopía, hemos puesto 2 tornillos canulados para evitar lastimar esa física y el paciente que no crezca de esa zona. El tratamiento conservador, en este caso sí se pone yesos o se puede poner estas pélulas que son con velcro. Durante 4 semanas, en el periodo de eso tenemos que hacer recuperación y tenemos que forzar la movilidad del paciente. Normalmente los pacientes los dejamos sin cargar, o sea, sin apoyar con una posición de burrito o bastones durante el lapso de 2 semanas para que nosotros podamos atenuarlo. En casos sumamente severos, con o no con fragmentación, nosotros podemos ponerle un tornillo. Limpiamos toda esa zona que no está fibrosa, hacemos que sangre y recién lo pegamos hueso con hueso
es el síndrome de Johansson-Larsen, que es una osteocondritis rotuliana, diferente a la otra, también llamada rodilla del saltador. Los pacientes que están completamente o continuamente haciendo boli, al caer van a sentir un dolor justo en la punta de su patera. Entonces, eso significa que hay un traumatismo repetitivo y a largo plazo. El mecanismo de acción es una sobrecarga continua a nivel de la rodilla. Entonces, el músculo se contrae, esta es la rótula, aquí nosotros tenemos el tendón rotuliano, y con la fuerza que tiene puede arrancar un fragmento de la inclusión anterior de la rodilla. El diagnóstico: dolor y hipersensibilidad alrededor de la rodilla, el paciente no puede hincarse en la mesa, le tocamos, tiene un godet 3 cruces, que significa por encima de la rodilla. Y de artrosis dolorosa con amiotrofia del cuádriceps. Entonces el paciente se va delimitando, el paciente y el músculo van delimitándose. Entonces es un claro ejemplo de cómo se ve una fragmentación en un dibujo y cómo se ve la fragmentación en un paciente sano con una osteocondritis. Lo mismo acá, se nos va desprendiendo, se nos va sacando ese osteofibro. El tratamiento: kinesioterapia, fisioterapia, elongaciones. El paciente tiene que elongar para ir disminuyendo esa tensión de fuerza y utilizar el hielo o alguna pomada que le va a ayudar a mejorar eso. Entonces, resumiendo, tenemos la enfermedad de Cindy-Larsen y tenemos la enfermedad de Osgood-Schlatter. Luego vamos a hablar de otras patologías. La enfermedad de Sever es una osteocondritis del núcleo de osificación a través del calcáneo. El calcáneo no termina un crecimiento porque está sometido a una tracción continua del tendón de Aquiles. Entonces, esa epífisis posterior del calcáneo se va separando porque hay algo que lo está jalando. El mecanismo de acción: dolor repetitivo durante varios meses, nunca van a un ortopedia infantil y el paciente empieza a tener ese tipo de dolor, especialmente donde se necesita cambios de direcciones, deportes de pivote o deportes continuos marchando. Si no tenemos el zapato adecuado, seguramente eso va a causar mucha molestia. Dolor en uno o ambos talones, si es bilateral, claudicación en la marcha, equino pronunciado al caminar, el paciente empieza a caminar con las puntitas, y rubor a nivel del talón de Aquiles y la cara posterior del calcáneo. La posición y percusión intensifican el dolor. El paciente que se mueve mucho o empiecen a, no quiero que se me ponga rígido el cuello, empieza a moverlo sin una adecuada fisioterapeuta que siga el caso, entonces el paciente va a ir al fracaso. ¿Ok? La radiología: apófisis del calcáneo es densa, fragmentada. El núcleo de osificación de la tuberosidad del calcáneo forma parte de la media luna de contornos irregulares. Entonces, vamos a ver en una fotito. El espacio se separa del resto del calcáneo aumentando ese espacio. El tratamiento: muchas veces, y es efectivo, las botas de yeso o el Tensoplast, que es la fibra acrílica sintética. Esto sí puede ir entre 2 y 3 semanas. No hay un delito en eso porque es otro tipo de patología. Entonces, es así como se ve una radiografía normal y como se ve una criatura del fondo del mar, ¿no? Entonces, ambos tienen sus privilegios, tienen sus gustos. Nada raro que en algún momento le encontramos montando estas condiciones, ¿no? Pero lo que pasa es que hay un fenómeno de compresión y de tracción, y al final es el músculo el que gana. El paciente refiere a un dolor insoportable a nivel del talón, y es porque se ha roto el tendón. Va y fijas quién lo ha podido patear, pero el paciente estaba solo. Entonces, la enfermedad de Perthes, también llamada coxaplana, enfermedad de Lech-Calvé-Perthes, son 3 autores, 2 austríacos y un americano, que nos han enseñado a trabajar con la ley de Mendel. Si yo tengo una alberca rosada y mi esposa tiene una azul, probablemente por el reconocimiento de genes va a resultar azul, ¿no? El niño se va a teñir de azul. Entonces, la violeta es como la tinción de la violeta, más o menos.
esta zona se pone negra y los pacientes se asustan. Doctor, se me está pudriendo, se me está necrosando mi pie. ¿No? Es la hemosiderina que se ha desprendido, que tiene un color intenso como la hipertensión. Entonces, también llamada coxaplana, enfermedad de necrosis aséptica de la pelvis femoral superior. Se da en niños entre 4 y 10 años, en varones de forma unilateral. Entonces, esta probablemente es la enfermedad que más secuelas va a dejar en los niños. Hay una muerte de la cabeza femoral, ¿no? Hay un deslizamiento epifisiario y eso va a ocasionar a la larga molestias. El mecanismo de acción es probablemente una trombofilia, algo que esté alterando la circulación a nivel de la sangre, a nivel del cuello. Entonces, hay un segmento que no recibe esa sangre y de por sí se va a morir. Esta enfermedad también tiene signos de artropatía. Es como si a un viejito nosotros estuviéramos la cadera crepita, suena mucho, hay dolor en la cadera, el paciente dice me duele acá, hay una limitación funcional, hay cojera y atrofia de los músculos de todo el miembro inferior. Fíjense, este niño que tiene una alteración y sus deditos como están hacia abajo, como una pezuña, ¿no? Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos saber dónde está. Si nosotros tenemos una alteración a nivel de los pies, vamos a hacer las maniobras del piecito, todo, y nos olvidamos de la cadera. Entonces, muchas veces lo más visible es la alteración de deformidad, más que la misma radiología o la explicación del médico. Entonces, otro radiológico, fíjense que a la cabeza pierde su estabilidad. Esta es una cabeza redondita, pero acá empieza a aplanarse. Se está empezando a aplanar, hay aire y desarticulación en los huesos y eso ocasiona bastante dolor en los huesos, ¿no? Entonces es una radiografía normal y es así como se ve una radiografía de pérdidas. Fíjense que hay una alteración que va destruyendo esa zona de estabilidad. Un tratamiento de contención. ¿Qué significa eso? Que les hacen una tracción transcutánea, le ponen esparadrapos, le ponen una maderita, esa maderita está conectada a un sistema de poleas para ir tratando de jalar un poco ese espacio entre el fémur y el acetábulo. Es mejor la tracción nocturna y si el paciente se queja de dolor, darle antiinflamatorios, restricción del esfuerzo físico, no jugar, no trotar en el colegio, ¿no? Luego vamos a tener la enfermedad de Calvé. Esta de por sí es una enfermedad pura, que también está por el fenómeno del doctor Calvé. Es una osteocondritis vertebral infantil o vértebra plana. ¿Por qué vértebra plana? Porque solo participa una vértebra. Entonces, el cuerpo vertebral parece que lo hubiesen aplastado como una lata de soda. El mecanismo de acción desconocido, problemas y efectos durante el desarrollo y la fragilidad ósea. Entonces, el cuadro clínico, dolor espontáneo a nivel de la columna vertebral. A la palpación nosotros podemos saber en qué punto exacto donde le duele el paciente. Hay limitación de la cadera porque comparten también el plexo braquial y los movimientos de exacerbación del dolor por los mismos se dan muy frecuentemente. ¿Ok? Entonces, el cuadro radiológico y un aplastamiento en la zona vertebral, especialmente en las dorsales, son las que más frecuentemente tienen este tipo de lesiones. El cuerpo vertebral lesionado está aplastado en su totalidad y forma como de una galleta Cracker, es la misma. Los discos intervertebrales se presentan de tamaño normal. Entonces, no es un problema del cartílago, sino es un problema del hueso epicondral. Entonces, fíjense, acá no se ve muy bien, pero esta es una lesión de la vértebra. Fíjense cómo está totalmente planita acá. Esta es una vértebra grande, vértebra grande, vértebra grande. Fíjense cómo esta zona está mucho más achatada. Entonces, por las presiones que hemos visto. Y solo se en una zona. Esta es otra imagen, fíjense cómo está normal, y aquí está totalmente aplastada nuestra columna. Eso puede llevar a tracción, síndrome de compresión radicular, etc. Luego vamos a pasar a otro tipo de osteocondritis, que es la enfermedad de Kienbock, también llamada lunatomalacia, síndrome del semilunar, que es el segundo hueso que ustedes tienen en la primera fila del carpo. El mecanismo de acción es desconocido, pero se atribuye mucho a estrés repetitivos. Esto también se llama codo de golfista, pero debería llamarse codo del electricista o codo del trabajador manual, porque todo el tiempo está girando la mano y
y ahí está activando la musculatura. Entonces es posible que el paciente refiera dolor. Mecanismo desconocido, muchas teorías, antecedentes de traumatismo único con facilidad, pero no continuo. O sea, no hay fragmentación como hemos visto en la del pequeño liguero. Interrupción del aporte sanguíneo al semilunar y necrosis posteriormente. Cuando se necrosa uno de los huesos, hay que cambiar toda la fila. No hay prótesis para todo eso. Entonces se cambia y los resultados normalmente son buenos. Dentro de los cuadros clínicos, dolor de cabeza, que se presenta con la movilidad. El paciente dice, ya no quiero caminar, ya no quiero caminar. Le hacen estudios y efectivamente es una enfermedad de hipersensibilidad local a la zona del semilunar, sí, porque el paciente al no tener esos vasos sanguíneos también pierde la inervación en esa zona. Hay la atrofia muscular importante, especialmente del deltoides. El deltoides se va a achicar. El cuadro radiológico, densidad aumentada, alteración en zonas de rarefacción ósea, deformidad y disminución del álbum que va a causar un ensanchamiento en el hueso. ¿Okay? Entonces, especialmente en el cuneiforme y en los contornos irregulares. Fíjense que nosotros podemos tener estas fotografías, no me salió muy bien, pero tenemos una zona de hiperpresión. Tenemos el escafoides, es la primera fila, escafoides similar piramidal pisiforme, y en la segunda fila se encuentra el hueso semilunar, que se ve sometido a presiones, y si nosotros también empezamos a darle fuerza, a hacer cosas pesadas o hacer ejercicios de presión, vamos a comprometer todo este espacio y el paciente va a referir dolor todo el tiempo. El tratamiento, inmovilización con escayolas entre 4 y 6 semanas. El paciente se puede retirar para hacerse un aseo, para bañarse, no hay ningún problema. En los casos leves utilizamos solo diatermia para tratar de pegarse polares en los casos graves se extirpa o hay un reemplazamiento protésico de acrílico, que es una medida que con el paciente puede apoyar incluso sin sentir dolor. Y por último, la artrodesis. La artrodesis es la fusión quirúrgica que el médico le hace a este tipo de patologías. Y anquilosis es la defensa que el mismo cuerpo se hace a sí mismo. Por eso es tan importante. La enfermedad de Blount. Fíjense, esta imagen es muy característica, la saca en internet. El paciente es totalmente rosco, pero fíjense por qué la línea dorsal no coincide absolutamente con la otra línea y las dos están hacia abajo. Entonces se produce una deformidad como de un plátano a nivel de la rodilla, y esto puede ser desde los 3 años y puede curar espontáneamente después de los mismos, ¿no? No puede dejar ninguna secuela y eso es bastante importante. El modo de acción es conocido probablemente por un efecto de la placa de crecimiento. Se afectó la placa y hay un desorden en ese cuadro clínico. En ovar, los pacientes son como si hubiesen montado recientemente un caballo, o ambas piernas justo por debajo de la rodilla, que pueden empeorar rápidamente el trabajo. Complicaciones, deformidad progresiva si no es tratada con bronquitis. Entonces, este es un paciente donde se le ha hecho una fijación externa, se le ha puesto fijadores circulares, se ha cortado el hueso y le han hecho crecer. Este principalmente es un famoso youtuber que se hizo cambiar, se hizo aumentar estéticamente el tamaño de los miembros inferiores, y fue una recuperación desde un año. El tratamiento, vamos a utilizar dispositivos ortopédicos antes de los 2 años, significa que vamos a invertir la planta del pie. Nosotros normalmente le ponemos en la cara anterior, ahora no, ahora nosotros le ponemos en la cara lateral. La cirugía y reubicación en la zona apropiada cuando nosotros logremos este tipo de cirugías. 2 clavos expert, cada uno vale como 18.000 bolivianos, pero nos ayuda. Tenemos por la rodilla, tenemos que tener mucho cuidado de la mesa. Metemos y dejamos en esta zona, y acá nosotros le quitamos, la novia le quita. Todavía estoy con efectos, me operaron recién y estoy con los medicamentos de los raps. Entonces, este tratamiento de alargamiento, nosotros podemos hacerlo
través de este tipo de clavos. Hacemos osteotomías en el nivel de la tibia, arrectamos la tibia, colocamos un clavo centromedular y el niño va creciendo y el clavo también va creciendo. Entonces son clavos carísimos. Entonces, si nosotros pusiéramos un clavo rígido, el crecimiento del niño, el clavo queda chico. Pero nosotros podemos ir ajustando y el niño va creciendo y el clavo también va creciendo. Y ahí podemos corregir de esta forma. Fíjense, tenía una deformidad enorme el niño, se le ha hecho la osteotomía y la pierna ha quedado recta. ¿Okay? Si me los ubico, me van a ubicar de nuevo, por favor. Porque estoy mareado por las cosas. Bueno, dispositivos ortopédicos antes de los 3 años, cirugía de reubicación y reposición apropiada y tratamiento de alargamiento con este tipo de clavos. También se pueden utilizar fijadores externos, que hay gente que lo hace excelentemente bien. El síndrome de Tietze, que también es un síndrome costocondral, también llamado condrodinia o condropatía tuberosa, condritis costal, cartílagos costales insuflados o prominentes, se da en pacientes que tienen dolor a nivel de toda la cara anterior del pecho. Se va a una insuflación y endurecimiento doloroso de carácter inflamatorio no supurativo, o sea, es puramente inflamatorio. En uno o más cartílagos condrocostales, significa en la unión de las costillas con el externo. En pacientes mucho más viejitos, entre los 20 y los 40 años, recuerden que los demás eran mucho más niños. Cede espontáneamente en unas semanas, pero muchas veces puede dejar igual secuelas de dolor, de compresión. Muchas veces cuando nosotros no identificamos este cuadro podemos sospechar que algo que es bastante frecuente, que es la varicela, que es el herpes zóster. Entonces el herpes zóster también da las mismas características, dolor, fiebre, que no son curativas, pero a diferencia de esto, el herpes da a esas ampollas del pecho. En este caso no, nosotros revisamos al paciente, le pedimos que se desnude y no encontramos ningún tipo de ampolla. Entonces palpamos y el paciente nos adquiere dolor, e incluso podemos evidenciar el aire que se revienta en esa zona. Entonces, esto es bastante frecuente, especialmente en las mujeres. También se le atribuye que fuera del mismo sentido vírico que el herpes zóster, ¿no? Pero, como le digo, no hay nada de dolor agudo en la parte anterior del pecho. Cuando se irradia el brazo al hombro, especialmente el izquierdo, el paciente puede referir que está dando un infarto y muchas veces han llevado a zonas de la zona coronaria, donde le han hecho estudios. No tenía ningún tipo de infarto, sino tenía un síndrome de Tietze. Hay hipersensibilidad en el pecho. Las mujeres refieren mucho dolor a nivel de la mama, especialmente a nivel de la aureola. Entonces, el cuadro radiográfica no existe una radiografía que nos pueda identificar esto. ¿Por qué? Porque el cartílago no se ve en las radiografías. Entonces, si nosotros queremos, hacemos una prueba con fotografía o hacemos una resonancia magnética para identificar eso. ¿Ok? Entonces, tratamiento, reposo relativo, frío local, antiinflamatorios no esteroideos, y en casos resistentes podemos hacer infiltraciones o antiinflamatorios locales, y en casos muy resistentes, nunca me ha tocado estos casos, se extirpan esas zonas, se extirpan la mitad del cartílago que se inserta a nivel del tórax, y eso soluciona finalmente el problema. Bueno, eso es todo, doctores. Los lapsos, ya pueden retirarse para que vayan a su examen y que les vaya muy bien. Aquí me quedo. Gracias.